Hola gente, bienvenidos a MJ Helping. Un día más tenemos aquí una caja que será dentro vídeo. Bueno, después de mucho tiempo, más de medio año, hemos recibido el fascículo final del halcón milenario. ¿Y qué es? Y es el famoso mando del fascículo 100. Vamos a abrirlo. Aquí tenemos el mando, que no creo ni que vengan las pilas. Y además nos vienen piececitas más para ponerle al halcón, ¿no? Decorarlo un poquito más, que luego lo haremos. Vamos a abrirlo, a ver qué pilas lleve y lo ponemos. Plástico con plástico. Hacía tiempo que no hacíamos vídeos de este estilo, pero es que tenía otros proyectos en marcha. Como algunos habéis visto en TikTok, nos estamos volcando un poco en TikTok, haciendo tiempo precisamente para que viniera el mando del halcón milenario. Con cuidadito lo abrimos. Vale, gente, en este caso voy a utilizar esta. Es una Panasonic. Y esto vendría aquí. ¿Veis? Ya tenemos energía. Vamos a cerrarlo. Y ahora a continuación haremos la prueba final con el mando del halcón milenario, gente. Más de 6 meses, más de medio año esperando esto. Que a la editorial la verdad que se le debería de caer un poquito la cara de vergüenza, porque oye, vale que haya algún problema, que se pueda retrasar un poquito de tiempo, ¿no? Un mes, 2 meses, 3 meses, ya lo veo mucho. Pero para un mandito a control remoto que se tire 7 meses, pues no lo veo muy lógico, ¿vale? Ahí lo tenemos. Así que vamos a traer el halcón, hacemos la prueba y os enseñamos cómo funciona esta maravilla. Y también le vamos a instalar estas piececitas, ¿vale? Una cosita que tenemos aquí, pues esta moto que hice, la vamos a pegar, ponerle más piececitas. Se agradece que por lo menos tengan ese detalle. Después de hacernos esperar por esto tanto tiempo, más de medio año, gente, para este mandito, que parece el del parking de un garaje, pero bueno, no nos vamos a quejar ya más. ya lo tenemos todo. Ya sabéis, suscribíos, dar a esos like por este super vídeo, que nos ha costado un tiempo bastante razonable hacerlo, toda la colección, quiero decir. Pues aquí hemos sacado, ¿vale? De aquí hemos quitado 4 tornillos, la tapita, que es el frontal donde está la bodega, ¿os acordáis, verdad? Pues bueno, aflojamos de aquí este tornillo, ¿vale? Entonces lo sacamos, no es necesario sacar la otra, ¿vale? Sacamos esta. Aquí tenemos un tornillo que hay que sacar también. Vamos a cambiarle las pilas porque yo creo que estas están bastante tocadas y prefiero ya poner las nuevas. Esto también se le podría poner, y fíjate que son Duracell, pues ya están fundidas. Esto podemos hacer lo que hicimos un poco con la maqueta de Mazinger Z, ponerle una power bank de un tamaño considerable. El problema es que, claro, habría que ajustarlo aquí ya, que entre ahí, pero bueno, no está mal como proyecto. En un futuro a lo mejor me animo y se lo pongo, porque mirad las pilas que se come esto, 4 pilitas de las buenas. Vale, ya tenemos las pilas, vamos a ponérselas aquí, cada una en su forma, positivo con negativo y negativo con positivo. Le ponemos su tapa, tiene un clic, y le ponemos el tornillo para cuando vuele no se abra la tapa. No os preocupéis que esto volar no va a volar. En principio creo yo que no vamos a ir a tanto, Tenemos on off, vamos a darle a on. Pues vamos a ponérselo en su tapa. La tapita esta la ponemos aquí encajada. Le ponemos una tuerca aquí y la atornillamos. Lo de la tuerca puede parecer un poco engorroso, ¿no? Porque dices, jo, la tuerca ahí. Pero es que al ser pilas, cada vez que lo cambiemos, tenemos que abrir y cerrar mucho. Entonces el plástico no, de tanto abrir y cerrar, se desgasta. Entonces no aguanta. No es mala idea, no es mala idea. Vale, lo quitamos el cable.
¿Cuánto tiempo? De verdad, qué ganas tenía de acabar esto ya. Que todo quedara en perfecto estado. Todavía es verdad que nos queda pintarlo. También os haremos algún videito más. Alguna pintura. Como veis, el halcón milenario tiene mucho juego. En el sentido de que tiene un montón de piezas todavía que se pueden pintar. Entonces, sin que parezca esto un circo de tantas cosas, queremos darle un poquito más de realismo, ¿no?, a la pintura. Le vamos a poner su tapa. Tiene un poco de truco. Pues mirad, una moto, una Jet Sky del Imperio. Pulsamos el B y mirad. Vale. ¿Veis que hay dos foquitos aquí? Uno aquí y otro ahí. En el otro lado también hay otros dos. Pues vamos a pegarla justamente aquí en este foco. Soldado del Imperio está ahí al lado, entonces ha dejado la moto y ha ido a por los Jaguars, ¿vale? Esa es la película que tenemos ahí. Ahora mismo lo vamos a pegar con un poquito de silicona caliente, una gotita y suficiente, ¿vale? Y lo vamos a pegar para que se quede perfectamente. Mirad eso, mirad eso. Gente, este es el morro impactante del halcón milenario, ¿vale? Recordad lo del cartel, ¿vale? Gente, suscribíos, compartirlo, que es gratuito, está subtitulado a más de 70 idiomas. Y mirad qué maravilla ahora sí, con mando y todo. Y vamos a ir al lado lateral para que veáis la rampa, cómo se baja. Y ahora, si damos al otro botón, os lo enseño, ¿vale? Tenemos A y B, vamos a dar a la. Se enciende y atención, atención. Por fin tenemos ahí nuestra super rampa. Totalmente abatible para la maqueta. Que quede perfecta. ¿Veis lo que os dije de las luces? ¿Veis que cada luz está enfocado en un personaje? Pues esa era mi idea. Y por supuesto, ahora por la zona de atrás tenemos los propulsores. Una auténtica pasada, gente. Este es el resultado final. Ahora por arriba tenemos, por supuesto, iluminado la torreta. Ahí tenemos la torreta que salga, está imantado. Ahí tenemos nuestro R2D2, no se ha perdido, está escondido en el pasillo. Fijaos las luces, cómo le da la vida, ¿eh? Es impresionante, impresionante, gente. Esto no hace falta tocarlo. Es para hacer los tests y para probar. Obviamente, cuando nosotros queremos conectar el halcón milenario, como os he enseñado antes, la pila tiene que estar en on y el pulsador oculto, que lo tenemos aquí, a ver si el cámara viene conmigo, este de aquí, este es el pulsador. Entonces, si damos aquí, apagamos todo, mirad. ¿Vale? Entonces, ya aquí no hace falta nada, por lo tanto, vamos a poner la tapa con sus tornillos. Recordar que lleva 6 tornillos de plástico. Estos son los tornillos de plástico. ¿Vale? Venga. Solo los apuntamos, no los metamos a tope. En cada esquina, otra aquí. Y es lo que os digo, lo bueno es que aquí ya no hay que tocar para nada. Con cuidadito de no romperlos, que es plástico. Y el último aquí en el centro. Vale, gente, pues vamos a poner estas piezas por aquí. La mandíbula izquierda no tiene casi nada, o sea, tiene muy poco en comparación a la derecha. Entonces, ya que nos han dado esto, vamos a pegarlo por aquí. Esquinera, ¿no? Parece, es como una esquinera. A ver que lo enfoque bien la cámara. Ahí. Y esta la vamos a poner justamente aquí. Podemos hacer auténticas maravillas. A ver, como digo yo, no me gusta sobrecargar, pero bueno, ¿veis este manillar? Así, lo vamos a poner por aquí. Queda muy chulo ahí, ¿eh? Muy bonito, me gusta. Esta de aquí chiquitita, esta
vamos a ver, por aquí en este hueco de aquí podemos ponerla. Está muy bien porque estas piezas podemos rellenar huecos por todos los lados, ¿veis? Que puede ser un piloto perfectamente de algo. Bueno, es que si pudiéramos ponerle luces a diestro y siniestro, por aquí esto parecería una discoteca más que el halcón milenario. Mirad, esta alargada la vamos a poner aquí. Es lo que os digo, quiero rellenar esto porque en el otro lado está muy lleno. Ahí está, gente, ¿veis? Y poco a poco se va armando. Las escaleritas las he puesto aquí, ¿vale? En el borde, ahora os lo pongo. Y por último tenemos estas tuberías y ya está, el último, ya está gastado. Vale, gente, pues, ¿qué os parece? Una escalerita. Aquí hemos puesto otra escalerita. ¿Veis qué chulo queda? Y aquí hemos puesto toda esta instalación, las tuberías ahí, aquí el manillar y las dos tuberías ahí. A continuación pusimos este sistema de esquina, el piloto que está justamente ahí. Y así ha quedado, gente. ¿Qué os parece, ¿Qué os parece? Mirad qué cosa más bonita. Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, como nos dice el logo, suscribíos, dar esos likes. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura. Próximamente haremos un directo del mantenimiento de las maquetas. Mazinger Z, Coche Fantástico y el Halcón Milenario. ¿Qué pasa cuando lleva un tiempo? Cómo cuidarlo, cómo en algunos casos tendremos que abrir la propia maqueta o qué tenemos que hacer, ¿no? Unas cuantas cositas. Así que sin más, gente, lo dejamos aquí y que la fuerza os acompañe. Hasta luego.